Bueno, hoy en este día, hoy estaba retomando el día anterior, cuando se nos hacía la invitación de dialogando con Jesús para que estos ejercicios. Y yo entendía, a la luz de la cita que nos dieron de Lucas 10, del 38 al 42, es María y Marta, cómo Jesús me decía: quiero que en estos ejercicios desarrolles estas dos llamadas que hago a tu vida a través de este carisma, que es esa vida abundantemente contemplativa, abundantemente apostólica. ¿Sí? Y bueno, me lo decía muy curioso. Yo creo que como acabamos de tener el taller de niño interior, lo entendía así. Mira, dentro de ti hay una Marta que jala para hacer, para estar atenta, para estar al servicio, para encargarse de todo lo que se requiera para muchas cosas, ¿no?, que se puedan dar en la vida. Me llamaba la atención que Marta fue quien recibió a Jesús, dice, ¿no? O sea, fue quien dio ese primer paso, quizá porque estaba atenta, porque estaba disponible, activa, y dio ese primer paso. Pero luego me decía, dentro de ti también hay una María, que está buscando incansablemente lo que es eterno, lo esencial en la vida, que es capaz de despojarse, de abajarse, dejar lo que está haciendo, ¿verdad?, sus propios intereses, sus propios proyectos, para escuchar la palabra que da vida. Y sí que me identificaba y me decía: quiero que ejercites estas dos fuerzas, ¿verdad?, estas dos llamadas, y que las equilibres, que las hagas vida en una armonía. Esto es vivir tu carisma, me decía. Y yo le decía, concretamente, ¿qué me puedo llevar? Al final le decía, dame como un resumen. Y entendía esto. Te pido que en esta semana, y toda tu vida, ¿verdad?, pero en esta semana en especial, ores todo lo que vivas. Cada cosa que vivas, vela orando. Y que eso que oras, lo hagas vida. Es decir, esa palabra que yo te doy en cada momento, pues la hagas vida, la dejes que se encarne en ti. Y en este dinamismo estarás logrando esa vida en comunión conmigo. Y esa vida, de verdad, también que lleva a los otros a la comunión conmigo. Y fue muy curioso porque, como siempre, Jesús, después de que en un ejercicio de oración te habla, te da su palabra, te da la luz, la meditas, haces ese trabajo de contemplación, luego concretas, te lo llevas a casa y quieres vivir y anunciar, resulta que te da los momentos, pero bien así como que evidentes, ¿no?, para que lo vivamos y lo ejercitemos. Y pues algo así pasó. Yo decidida que todo lo que viva lo oro y todo lo que ore lo vivo. Yo iba con eso, ¿no? Entonces, al inicio fácil, ¿no? Iba algo con trabajar y cómo le hablo y cómo esto y qué miro en él, y yo dialogando todo con Jesús y viviendo lo que me iba diciendo. Pero luego llega el momento de preparar la pauta de hoy. Y fue un momento donde era, no puedo, no sé, qué, cómo, dónde, a qué, no. Y entonces fue un momento de verdad que los sentimientos, las emociones llegaron a tope, yo así en crisis. Y le dije, Juan, oye, de verdad, o sea, ya me hice bola, ya me compliqué, ya estoy hasta en las emociones, hasta arriba. Y ya no puedo escuchar a Dios ahorita. Ayúdame. Me empezó a decir algunas cosas, pero llegó un momento donde me dio un abrazo. Yo solté el llanto para desahogar toda mi emoción. Pero fue tan bonito porque me dijo algo que me conectó con Dios. Y fue, así es Dios, me dijo. Cuando me dijo así es Dios, entendí que era. Y acababa de leer la de Juan 1, ¿sí?, concretamente Juan 1, 11 y 14. Juan 1, 11, Juan 1, 14. Y entendía, así es esta palabra que está tocando a tu vida, que está pidiendo, recíbeme. Esta palabra que quiere que le recibas. Entendí como si me hubiera dicho, es que es Dios el que te está pidiendo, recíbeme, hecho palabra. Y era la invitación, recíbelo y anúncialo, ¿no? Entonces, cuando conecté con él y me decía esto, yo dije, no puedo decirle, no puedo
hacer que se vuelva a cumplir esa palabra. Y vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Yo decía, no, o sea, si quiero, y pues con las lágrimas y con el miedo y con lo que tú quieras, pues, Señor, si quiero, está bien, que se cumpla por su palabra, ¿no? Así como tú quieres. Y yo entiendo que esta es una llamada, pues, para todos los cristianos, ¿no? Pero, pues, más en concreto para tú que estás aquí, ¿no? O tú, Verbunday, que has tenido un camino. Yo entendía un Dios que nos pide, recíbeme. Recíbeme, que cada vez sea yo más el centro de tu vida, el cimiento, el camino. Aunque el reto sea cada vez mayor, aunque seguirme implique cada vez más esfuerzo, más renuncia a ti mismo, aún así recíbeme. Recíbeme hecho palabra, en cada predicación, en cada momento de oración, al leer la palabra, de meditación, de contemplación, de vivencia y anuncio. Si me recibes, te daré la capacidad de ser uno conmigo y dar mi misma vida a tus hermanos. Y lo entiendo porque, como Verbunday, nuestra identidad, ¿verdad? Palabra de Dios, pues entiendo que con más insistencia nos siga a nosotros. Y yo lo entendía con un deseo de verdad, una añoranza de parte de Jesús, un amor y a la vez una súplica. Recíbeme hecho palabra. Soy yo en esa palabra, que se te pide que escuches, que se te pide que asimiles, que se te pide que vivas, que se te pide que prediques. Soy yo hecha palabra. Deseo hacer mi morada en ti. Deseo que seas cada vez más Verbunday, cada vez más palabra de Dios. Donde escuchar y vivir mi palabra sea lo primero, decíamos. Y sobre todo, donde esa palabra dejemos que se vaya encarnando y donde sea entonces nuestra vida hacer vida esa palabra más que nuestros propios intereses. Y de verdad reconozco que por una petición de Él y por un entender, esto es permanecer en mi palabra, esto es permanecer en mí, hacer vida la palabra. No solo saberla y no solo a lo mejor mentalmente meditarla, sino hacerla vida. Y yo entendía, la mejor manera de preparar la palabra para tus hermanos, mami, es haciendo la vida. Y yo ahora te pido, recíbeme y anúnciame. Y entonces yo decía, pues de verdad que no quiero por mí, humanamente, pero aquí estoy. Y de verdad que solo es con el único deseo y con la única respuesta también de amor a Él, que me lo pide, que me ha amado tanto. Y que entiendo que corresponderle yo como Él me ama, pues es eso, hacer vida a su palabra, es lo menos que puedo hacer. Y que todos podemos hacer. Bueno, eso es permanecer en mi palabra, encarnarla. Juan 15:10. Si cumples mi palabra, permaneces en mí. En Juan 15:4 nos dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y yo creo que es bueno detenernos a comprender y contemplar cómo es que Jesús ha permanecido en nuestra vida y en la eternidad con nosotros. ¿Cómo es que tú permaneces en nosotros, Jesús? ¿En mí? En estos 10 años de presencia del Carisma en Puebla, en estos 50 años de presencia del Verbunday en el mundo y en toda la eternidad, tu presencia en mi vida, en la humanidad. Ser consciente de cómo Jesús, hecho palabra, ha estado presente a lo largo de la humanidad y de toda tu vida, pronunciándose a través de tantas situaciones y cuerdas humanas. Ser consciente de cómo ha permanecido y vino a quedarse a Puebla. Hace casi 10 años, la palabra encarnada en la vida concreta de un matrimonio y sus 4 hijos tocó a nuestras vidas y pidió ser recibida para quedarse con nosotros. ¿Cuánto nos ama Jesús como para entregar vidas humanas a cambio de las nuestras? Isaías 43:3. Porque tú vales mucho a mis ojos y porque te he amado,
Yo doy a cambio tuyo vidas humanas, por ti entregaría pueblos. Cuando uno ha leído esa cita puede quedar vago, pero hoy puede ser muy concreta esta palabra. Vidas como la de Andrea Poncho y sus hijos, vidas como la de David Rolo, como la de Luis Vigó, como los del curso de formación de misioneros, curso de formación de matrimonios. Actualmente, esas vidas que Dios sigue entregando por ti y pidiéndote, recibe mi palabra a través de ellos. Palabra que no solo ha sido anunciada con la boca, sino encarnada en la vida. Porque lo que podemos ver en estas vidas es que nos han anunciado con todo su ser, olvidándose ya de sí mismos para solo vivir para y por la palabra, al servicio de ella. Toda una historia de 10, de 50 años preparada, trabajada para que tú me conocieras, nos podría decir él. Para que me recibieras hecho palabra viva. Toda una historia donde ha habido momentos muy gratos y otros muy difíciles, pero la palabra viva siempre ha salido venciendo con su amor. Y yo le daba las gracias, de verdad. Qué fiel ha sido, Señor. Gracias por esta historia de amor al mundo y a Puebla, a mi vida, a la vida de cada uno de los que estamos. A través de personas que ya no viven para sí, sino para ti, hecho palabra. Personas que se fiaron completamente de lo que les ibas diciendo y lo hicieron vida en sus vidas. Que aprendieron de Jesús a orar de tal manera que dejaron de ser del verbo de para ser verbo de, para ser palabra de Dios, para ti y para mí. Todo esto es un proyecto que solo es posible desde la oración. Desde este dinamismo de escucha, asimilación, vivencia y anuncio de la palabra de Dios. Una oración como la que tuvo Jesús, una oración cercana, amorosa, viva, personal, una oración que se comprende, que se dialoga, se entiende y que nos muestra el proyecto que Él tiene con nuestra vida. El mayor regalo que Dios ha hecho en mi vida, de verdad, yo creo que a la vida de muchos cristianos, a la iglesia, a través de este carisma, entiendo que ha sido precisamente eso, la oración, pregunté. Ese encuentro que después de buscar tanto en tantos movimientos, esto es lo personal, pues encontraba momentos gratos con Dios, pero que se quedaban allí, que no trascendían nada más en mi vida. Y cuando llego a una acampada y me preguntan, ¿qué expectativas tienes? Yo les decía, creo que conozco a Dios, porque ya tenía un recorrido de muchos años, de haber conocido su palabra, al menos teóricamente, ¿verdad? De haber estado en muchos grupos y de hacer oración de muchas formas. Pero, yo les decía, pero no me siento feliz completamente. Y yo iba buscando eso en la acampada, ¿verdad? Si conozco a Dios, ¿por qué no soy feliz? Y justo lo que encontré fue la respuesta a eso que buscaba y que por eso me quedaba aquí. Y es a través de ese encuentro vivo personal, descubrí la felicidad. Descubrí que es posible tratar a Dios, dialogar con Dios de una forma muy personal, muy viva, muy actual, muy de hoy y muy de mi situación, que da respuestas a mi vida, que cambia mi vida. Y no solo eso, sino que me da mucho más para poder ayudar y dar respuesta a la vida de mis hermanos. De verdad que eso marcó muchísimo mi opción, pues, o entender que Dios me llamaba en este carisma. Me daba las respuestas que justamente andaba buscando para mí y para mis hermanos, y que no encontraba. Y fue en este don precioso de la oración, de una vida contemplativa, de una vida que se la cree, que a través de la palabra de Dios te encuentras con Él, con toda su divinidad, con todo su poder, con toda su riqueza, que es posible que te encuentres realmente con alguien al leer estas líneas de la palabra de Dios, de la Biblia. Alguien que te ama, que te salva,
que te llama a vivir con Él toda la eternidad. Si algo a mí me ha prometido Dios, me ha prometido en Jesús, es que al final llegaremos a ser uno Él y yo. Y eso me entusiasma enorme. Para mí eso es la motivación de orar. Es la motivación de encarnar la palabra, aunque me cueste. Es la motivación de tomar las responsabilidades que nos den y pues tratar de dar lo mejor y sacarlo, ¿no? Es la motivación de permanecer en este carisma a través de los años, independientemente de las situaciones. Es llegar a ser uno con Él. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y a través de estos momentos tan sencillos que te pones delante de la palabra y sigues este dinamismo de la palabra, es posible llegar a ella. Y yo siempre les he repetido, me ilusiona llegar a lo que en algún momento Santa Teresa llegaba a decir, que quería llegar hasta ese amor, ¿verdad? Esponsalicio por Jesús, en donde ella, como una gotita de agua, ¿verdad?, llegara a introducirse y a unirse en todo ese océano, en ese mar que es Dios, que es el amor de Dios. Y ella en esa gotita llegara a fundirse de tal manera que se llega a perder. Y ya no se distingue dónde empieza la gotita de agua y dónde termina, dónde empieza el mar, a diferencia de esa gotita, y dónde termina. Porque son uno. Yo he soñado eso toda mi vida y he dicho, quiero eso, ¿no? Y por ello vale la pena escuchar tu palabra, y por ello vale la pena asimilarla, y por ello vale la pena vivirla, que allí era donde yo descubría mi mayor talón de Aquiles. Nos dice en Deuteronomios 30:14, la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca, en tu corazón, para que la pongas en práctica. Está en ti, está contigo, ha permanecido fiel a tu lado y solo te pide algo, ponla en práctica, para que así tú también permanezcas en mí. Y no es una condición propiamente, ¿no? Porque Él nos lo da todo gratuito. Él permanece con nosotros gratuitamente. Es solo para que aprendamos que así es, permanecer en Dios. Últimamente les he compartido que he experimentado la presencia de Jesús a un lado mío, y que cada que me hago consciente, pues le puedo experimentar a Él, pero le he experimentado callado, solo ahí, fiel, presente, permanente. Y por un momento me dejó ver, estoy aquí, entendí, no propiamente con palabra escrita, ¿verdad? Pero sí en mi corazón entendí, estoy aquí porque quiero promover tu amor, un amor como el mío, es decir, un amor que sabe permanecer todo el tiempo, que sabe permanecer en la palabra todo el tiempo, como yo estoy permaneciendo contigo todo el tiempo, cuando te portas bien y cuando te portas mal, cuando salen las cosas bien y cuando salen mal, cuando la fraternidad se da o cuando no se da, cuando tus emociones te revuelcan, ¿verdad? Y te llevan como títere, y cuando no. O sea, ese amor permanente, fiel, incondicional, quiero que lo reconozcas en tu vida para que también lo puedas reproducir ante la palabra que te doy cada día, que soy yo. Esta palabra de Isaías 54:10. Los cerros podrán correrse, bambolearse las lomas, mas yo no retiraré mi amor, y mi alianza de paz contigo no se bamboleará. Eso han sido esos 50, 10 o los años que tú tengas de haberte encontrado en Cristo a través de la palabra. Esa ha sido tu historia. Presencia fiel y estable, amorosa de Jesús a tu lado. Y bueno, como estamos de cara, hemos solicitado realizar nuestros vínculos perpetuos. También entendía que Él estaba ahí por eso, porque me decía, te estoy preparando, porque eso es el paso que vas a dar, eso es lo que espero de ti, tu permanencia incondicional y eterna conmigo, a través de mi palabra. Yo puedo permanecer con Él de muchas formas, pero nuestro carisma concreto se nos pide permanece a través de mi palabra.
Esto ya es muy concreto y ya nos deja ver cuál es su voluntad y su deseo. Así como yo he permanecido, así como mi palabra permanecerá contigo todo el tiempo. Y podrá dejarse de cumplir todo, ¿verdad? Pero mi palabra no dejará de cumplirse en tu vida. Esa palabra que nos han enseñado a escuchar, a relacionarnos con ella, a creerle y abandonarnos en ella, a cimentar nuestra vida, matrimonio, familia, trabajo, estudio, profesión, en ella, porque nos ha mostrado que esa palabra se cumple, como la lluvia que baja del cielo empapa la tierra y no regresa hasta haber hecho germinar la semilla y producido ese pan, alimento de todos. Así es mi palabra, dice, que la palabra que sale de mi boca y llega a tu corazón, llega a tu mente y tú la trabajas, no volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería, lo que le encomendé que hiciera. En ti esa palabra se hace vida. Basta que tú le dejes. Basta que tú y yo le dejemos. Isaías 55, 10, 11. Orar con la palabra es encontrarnos con Cristo vivo que nos habla, que nos ama, que nos da lo que necesitamos y que nos envía a anunciar esa misma palabra a nuestros hermanos. Esa palabra que tiene una fuerza, que cuando de verdad la recibimos a través de este dinamismo, llega realmente a taladrar nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro pensar, de nuestro sentir y por lo tanto de nuestro actuar. Una palabra que están necesitados nuestros hermanos de verdad de escuchar así. ¿Cuántos movimientos a algunos nos ha tocado ir a predicar? Y simplemente a dar un taller de oración. O desde la predicación mostrar esta forma de tratar a nuestro Jesús a través de la palabra. Y cuánta sed de verdad, cuánta hambre hemos detectado que tienen nuestros hermanos de ello, a pesar de que ya llevan un camino de conocimiento de Dios, de seguir a Cristo. Y ves que esto es una riqueza, de verdad. El otro día me encuentro un borrachito, no se podía ni sentar, se estaba acostado en el suelo, en la banqueta, se sentaba y se volvía a caer, se sentaba y se volvía a caer. Entonces, cuando lo vi, pues entendía de Dios, ¿no? Muéstrale, mi amor, dale mi palabra, que se sepa no solo, que se sepa acompañar. Y fue muy bonito que dudé mucho porque los hijos iban a estar solos en el carro, estaban en una esquina, peligrosillo. Total, ¿qué hago? Cuando entras en la unión con Él, cuando escuchas de Él, híjole, tiene una fuerza su palabra que te convence, te enamora, no te hace más que, es que ya no puedo dejarlo de hacer, ya ves. Casi a veces les comentaron unas pautas que me puse y listón, la muñeca, para estarle preguntando a Jesús, a ver Jesús, nuevamente, renuévame este diálogo contigo y esta permanencia en ti. Y era, ¿qué sientes ante esto? ¿Qué piensas ante esto? ¿Y qué quieres que hagamos? Entonces llegó un momento que, pues, de estarlo ejercitando, ay Dios mío, ya al final, pues me daba cuenta que siempre me convencía de hacer lo que me pedía. Cada que le preguntaba terminaba haciendo lo que me pedía. Era muy difícil decirle que no. Entonces, cuando yo no quería hacer algo que ya presentía que me iba a pedir, ya mejor no quería preguntar. Y llegó un momento que le decía, yo me quiero quitar esto, así todo. Es que siempre me pides que me entregue, que de tu amor, que de tu palabra, ¿no? Y aunque es verdad, es un gozo, pero cuando yo me veo sin escucharte, pues no me da ganas, ¿no? Pero cuando te escucho, realmente me convences, me seduces, me brindas una alegría y un gozo que, pues, claro, lo quiero y, bueno, obedezco, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy con el borrachito y le empiezo, bueno, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? Y bueno, ¿no? Le ayudo a sentarse, ya por fin pudo, ya, gracias. Entonces empiezo a compartirle, ay, yo lo amo mucho, ¿qué pasó? ¿Por qué a tomar ese grado? Mire, ¿le puede pasar algo? Bueno, y luego me dice, oiga, yo lo invito a mi grupo, yo voy a la iglesia, yo conozco a Dios sí es bien bueno, Dios está con nosotros siempre. Y bueno,
conocimiento de Dios hermoso, él sabía, ¿no? Sabe de Dios, pero su vida sabe de Dios, su vida se sabe amada por Dios, tiene experiencia de Dios. Yo descubría de ahí la necesidad que tienen nuestros hermanos de que les transmitamos esta oración, este regalo grande que Dios nos ha dado. Porque yo decía, Él sabe, pero no se siente, no se vive como hijo amado de Dios. Y eso era solo una muestra de tantos hermanos nuestros. Voy en el camión y a veces digo, entiendo que de pronto así Dios me dice, wow, Jesús, no comparte. Y yo, pero yo veo las caras, no, van más o menos bien, Señor, no veo caras tan tristes, peleándose, no hay necesidad. Pero la verdad es que me hace ver, claro que hay necesidad. Son felices, son plenamente felices. Han encontrado lo que tú has encontrado, se sienten plenamente amados. Pues ya cambia, ¿verdad? Ya viéndolo bien, viendo rostros, miradas, dices, no, yo veo soledad, yo veo desesperados. Pues ahí, mi palabra, cree que la vive, la encarna. Y yo veo, Señor, esto es de valientes, a mí no me llames entonces. Pero es que es la invitación, pero te despierta a hacer lo que eres, lo que estás llamado a hacer, palabra de Dios. Ese amor que has recibido a través de la palabra no te lo puedes callar. Esa palabra que nos ha hecho sabernos amigos de Dios y creérnosla, Juan 13:13. Fíjese, ahora que nos invita el Papa, ¿verdad?, toda la Iglesia a vivir este año de la fe, yo descubro qué bienaventurados somos cuando hemos recibido tanto para vivir nuestra fe y poderla vivir y hacer un plus. Y no solo en nuestra vida, sino en la vida de los que nos rodean. Porque la fe, desde Hebreos, ¿verdad?, cuando dice la fe, pues es esa certeza de creer en algo que no vemos, ¿sí? Y yo digo, es que nosotros ya no podemos decir eso, nosotros creemos en algo que hemos visto, nosotros creemos en algo que hemos escuchado, y que no es algo, es alma. Para nosotros la fe tiene ya no solo en teoría un rostro, es real, con el que hemos tratado. Y qué bendición de verdad, porque para nosotros este año de la fe es poderlo vivir ya con mucha luz, con muchas herramientas que se nos han dado, y yo creo que por eso estamos también invitados a ir a más, tanto en nuestra fe, pero ayudar a los otros a que vayan a más en esa fe. Y que se va alimentando esta fe a través de ese diálogo con Dios, de ese conocimiento vivencial. Nuestros hermanos mueren por falta de conocimiento, por falta de oración. Pero una oración que no enfade, que no sea que oro y me quede igual, que oro y que no encuentro claridad y respuestas a mi vida, sentido, sino una que nos permita llevarnos al encuentro con ese Dios vivo, cercano, amoroso. Una oración que nos una cada vez más a Cristo, hasta ser uno. A través del Papa Pablo VI, Dios nos ha dicho y nos lo ha ido recordando. El mundo exige que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente como si estuvieran viendo al invisible. Y yo digo, es que esto es verdad. A través de la palabra vemos al invisible. Lo tocamos, lo sentimos, lo entendemos y lo vivimos y lo anunciamos. De igual manera, dicen nuestros estatutos, los hombres tendrán derecho a pedir esta misma familiaridad con Dios de una vida verbundaria, es decir, de una vida centrada expresamente en el diálogo con Dios a través de la palabra, en la vida de oración y convivencia con Él, para que los oyentes aprendan, experimenten y se animen a vivirla y a compartirla también con los demás. Es en el encuentro y diálogo con Él en que comprendemos su gran amor por nuestra vida y por la vida de los que nos rodean. Allí nos transmite su entrañable deseo de vivir y permanecer en la vida de mi hermano también y en la propia.
¿por qué Verbum Dei no vamos a más en nuestro celo por orar y enseñar a orar a otros? ¿Por qué no voy a más en mi oración y en el celo por enseñar a orar a otros? Porque quizá nosotros mismos no hemos ido a más en la oración de calidad o de cantidad. Para algunos será eso, quizá, bueno, es que creo que falta constancia, es que creo que falta profundidad, es que creo que falta tiempo. Para otros será, he recibido mucha palabra, pero me ha faltado vivirla. Me ha faltado encarnarla más. Yo les decía que me identifico con esta segunda, ¿no? Nos dice en su palabra Juan 13, 34 al 35. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben de amarse los unos a los otros como yo los he amado. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Y yo ponía, en esto conocerán que están orando. Que permanecen en mí y yo en ustedes. Que encarnan mi palabra cuando los ven, que se aman unos a otros como yo los he amado. Cuando ven ese celo que tú tienes porque Jesús en la oración te ha transmitido, te ha confiado la vida del hermano, te ha hablado de él, te ha enamorado de su vida, de lo que puede llegar a ser, de lo que está llamado a ser. Y también te ha hecho tocar su necesidad, sus heridas, su soledad, su sinsentido, su historia. Yo por ahí me engancho. Cada quien tendrá su modo, ¿no? de entender, o de su talón de Aquiles, de verdad, donde Dios, híjole, allí te enamora, te seduce, te convence y te arrebata la vida, ¿verdad? Te la pide, ¿no? Y uno le entrega libre y voluntariamente. Y poder allí en la oración de verdad es donde se fragua la misión, donde se fragua la comunión con Dios, en esos momentos en los que Él nos comparte, en esos momentos donde entras a su corazón. Esto yo lo descubrí en Verbum Dei. Entrar al corazón a través de la palabra, entrar al corazón de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu y de María, que me hablan de sus hijos, de sus hermanos, que me hablan de mí, que me hablan de la humanidad. Y que cuando ellos me hablan, les decía, pues me convencen y ahí vamos. Está bien, Señor, ¿qué quieres? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿No? En un estatuto, documentos de la comunidad Verbum Dei, me gustó muchísimo uno que dice: la primera y principal prueba de amor entre los miembros de la fraternidad o de la familia Verbum Dei consistirá, fíjense bien, la principal y primera prueba de amor entre nosotros consistirá en la mutua corresponsabilidad en que cada uno personalmente consiga esta vivencia existencial de unión con Dios en Cristo, de acuerdo a la advertencia de Jesús, que el que permanece unido a mí da mucho, que sin mí nada puedes hacer. Esa prueba de amor, dice, es esa corresponsabilidad de que cada uno personalmente esté experimentando su unidad a Dios, que estemos orando, que estemos encontrándonos con nuestro Cristo, que nos hable y nos envíe, nos transforma. Yo te amo y te amo bien, te amo como Cristo te ama, cuando me preocupo por tu encuentro con Él, porque vayas creciendo en calidad y en cantidad, en tu oración, en tu contemplación, en tu amor con Él, de Él hacia ti y del tuyo hacia Él, que se concreta pues en el servicio a los hermanos. Y mi mejor manera de colaborarte a ti para cuidar tu oración es cuidar la propia. Cuando alguien en la revisión estamos compartiendo y uno va así como queriendo agachar la cabeza, ¿verdad? Y no ver a nadie, y dicen, a ver, ¿quién empieza? O en los contagios de fe, ¿verdad? O cuando nos dicen, a ver, ¿alguien quiere compartir su oración en la oración comunitaria o aquí al frente? Y uno así como que, a veces sí es por pena, ¿verdad? Y por quizá inseguridad, temor a que, híjole, pues qué van a decir, no sé, ¿verdad? Pero a veces también es porque decimos, es que creo que pues, lo que o tres
pura teoría, cuando yo en la oración escucho, es que esta oración me hizo recordar o reafirmar que esto y esto, yo digo, creo que quizá se pudo quedar en teoría, ¿no? Pero cuando dice, me encontré, entendí, ¿verdad? Me mostró y dice, sí, como que se encontró. Y ese tipo de compartir es cuando yo estoy cabizbajo, cuando a mí me da para compartir y el otro empieza a compartir eso, de verdad que te contagia, ¿no? Y te da un deseo de orar. Yo quiero eso, yo quiero encontrarme así como tú con Jesús, yo quiero tener esa intimidad y esa afectividad que tú tienes con Jesús. ¿Y qué haces? No, pues orar, pues yo quiero eso. Y hasta nos ponemos una disciplina y decimos, ahora sí, ya me voy a estar levantando a orar aquí. Porque el otro, con su vida de oración precisamente, de comunión con Dios, me despierta a mí el deseo de orar. Esa es la mejor manera de ayudarnos, de ser corresponsables entre nosotros, para hacer crecer precisamente este dinamismo de una vida abundantemente contemplativa y abundantemente activa. Y pues bueno, yo les voy a invitar a que le pidamos a María que en este momento de oración y en estos ejercicios nos ayude a reconocer la fidelidad de nuestro Dios que permanece, su amor que permanece, el amor que permanece en la vida de mis hermanos, en el mundo mismo, en la humanidad, para que podamos corresponderle como ella lo hizo. Recibir su palabra viva en una oración de mayor calidad y cantidad y entregarle nuestra libertad y voluntad para dejar que esa palabra se encarne en nuestras vidas. Como citas centrales, son varias, yo les pediría que tomen la que más les ayuda, pero por más o menos el objetivo podría ser más desde Juan 15, desde el 3 me parece, por ahí. Bueno, todo Juan 15, vean los versículos que les puedan ayudar más. Juan 1, 14, 11 y 14. Juan 15, 10, que están muy por el estilo. Estas de Juan 15 es prácticamente todo ese capítulo.